Educándome Audiolibros. Todo eso es verdad, Admitió con tristeza Patas Alegres. y de donde vivía antes, vi suceder eso con los perros una y otra vez. Pero aquí no debemos hablar de ello. Ustedes saben que el amo John y James son siempre buenos con nosotros, y hablar contra los hombres en un sitio como este no me parece justo ni agradecido. Ya saben que hay otros amos y mozos buenos, además de los nuestros, aunque claro está que los nuestros son los mejores. Con este sensato discurso cuya veracidad conocíamos, el pequeño Patas Alegres nos tranquilizó a todos, especialmente a Sir Oliver, quien abrigaba gran afecto por su amo. Para cambiar de tema, pregunté: ¿Alguno puede decirme para qué sirven las anteojeras? «No», exclamó Sir Oliver. Porque no sirven para nada. Con su tranquilidad habitual, intervino Justice. Se supone que impiden a los caballos asustarse y sobresaltarse, provocando así accidentes. Entonces, ¿por qué razón no se los ponen a los caballos de montar, especialmente a los de mujeres? Pregunté. No existe razón alguna, salvo la moda, Continuó él. Dicen que un caballo se asustaría tanto de ver detrás de las ruedas de su propio carruaje que se espantaría con toda seguridad, aunque lo cierto es que cuando lo montan, las ve por todas partes en las calles transitadas. Admito que, a veces, se acercan demasiado y resulta desagradable, pero no escapamos, nos habituamos a ellas y comprendemos. Si nunca nos pusieran anteojeras, jamás nos harían falta, veríamos lo que hay, sabríamos qué es, y nos asustaríamos mucho menos que al ver solo trozos de cosas que no entendemos. Claro que puede haber caballos asustadizos que han sido lastimados o atemorizados en su juventud. ¿Acaso a ellos les convengan? Pero como nunca lo fui, no sabría decirlo. Por mi parte, Intervino Sir Oliver. opino que las ojeras son peligrosas de noche. Nosotros los caballos vemos mejor en la oscuridad que los hombres y habríamos evitado más de un accidente de haber podido utilizar bien nuestros ojos. Recuerdo que hace unos años, en una noche oscura, regresaba un carruaje tirado por 2 caballos y cerca de la casa del granjero Sparrow, donde el camino pasa cerca de la laguna, las ruedas se acercaron demasiado a la orilla y el carruaje volcó en el agua. Se ahogaron los 2 caballos y el conductor escapó a duras penas. Claro, después de este accidente colocaron una baranda blanca y resistente, fácil de ver, pero si esos caballos no hubieran estado parcialmente cegados, se habrían alejado solos de la orilla y no habría habido accidente alguno. Cuando volcó el carruaje del amo, antes de que ustedes llegaran, se dijo que de no haberse apagado el farol de la izquierda, John habría visto el gran agujero dejado por los peones camineros. Y es verdad. Pero si el viejo Colin no hubiera tenido anteojeras puestas, lo habría visto, con farol o sin él, pues era un caballo experto y sabía evitar el peligro. De ese modo, se lastimó mucho. El carruaje quedó destrozado. ¿Y cómo se salvó John? Nadie lo sabe. Me parece, Dijo Bravía dilatando las fosas nasales, que estos hombres tan sabios harían mejor en dar órdenes de que en el futuro todo caballo naciera con los ojos en plena mitad de la frente en vez de al costado. Los hombres siempre creen poder mejorar a la naturaleza y corregir la obra de Dios. La discusión volvía a enardecerse cuando Patas Alegres levantó su carita sensata y declaró: Les diré un secreto. Creo que John no aprueba las anteojeras. Un día le oí hablar con el amo al respecto. El amo decía que en algunos casos, si los caballos se habituaban a ellas, podría ser peligroso sacárselas, y John le contestó que en su opinión sería bueno que se domara a todos los potrillos sin ellas, como se hace en otros países. De modo que alegrémonos y demos una carrera hasta el otro extremo del huerto. A medida que transcurría el tiempo de mi vida en Birtwick, más orgulloso y feliz me sentía de vivir en un lugar así. Nuestros amos eran respetados y queridos por todos cuantos los conocían. Eran bondadosos y amables con todos, no solamente con los hombres y las mujeres, sino también con caballos y bórricos, perros y gatos, ganado y aves. No existía ser oprimido o maltratado que no los considerara como amigos, y sus criados compartían la misma cualidad. Si llegaba a saberse que algún niño del poblado trataba con crueldad a algún animal, no tardaba en tener noticias de la casa.
El señor Gordon y el granjero Gray habían colaborado, como solían decir, durante más de 20 años para eliminar las riendas tensas en los carruajes. Pocas veces se las veía por ahí, pero si el ama llegaba a encontrarse con algún caballo demasiado cargado o con la cabeza tirada hacia atrás, detenía su carruaje, bajaba y razonaba con el conductor, con su voz dulce y seria, procurando demostrarle lo estúpido y cruel que era. No creo que ningún hombre pudiera enfrentar a nuestra ama. Ojalá todas las damas fueran como ella. Por su parte, el amo solía expresar su opinión con toda franqueza. Recuerdo que una mañana que me conducía a casa, cuando vio a un hombre corpulento que venía en nuestra dirección en un coche liviano tirado por un hermoso pony bayo, de patas esbeltas y cuya cabeza y cara denotaban buena crianza y sensibilidad. Llegaban a la entrada del parque cuando el pobrecito se volvió hacia ella. Entonces aquel hombre, sin una palabra de aviso, tiró de las riendas con tal fuerza y brusquedad que estuvo a punto de derribar al pony, y cuando éste reanudó su marcha, comenzó a propinarle furiosos latigazos. El pony quiso entonces apresurar el paso, pero aquel sujeto lo retuvo con tal brutalidad que podía haberle quebrado la mandíbula mientras continuaba castigándolo. Para mí fue un espectáculo espantoso, pues sabía el dolor terrible que estaría experimentando el caballito. En ese momento, mi amo me dio una orden, y en un segundo alcanzamos al individuo. «Sawyer, ¿no sabe que ese pony es de carne y hueso?», lo interpeló entonces con severidad. «De carne y hueso y mal carácter. Le gusta demasiado hacer su voluntad y no se lo voy a permitir», replicó, alterado, el otro, que era un constructor que solía ir al parque por negocios. «¿Y le parece que tratándolo así lo aficionará a seguir sus órdenes?», insistió el amo con igual severidad. «No tenía por qué virar si su ruta era recta», repuso Sawyer en tono áspero. «Usted lo condujo a menudo a mi casa y esto demuestra la memoria e inteligencia del animal», continuó mi amo. «¿Cómo podía saber que usted no se dirigía allí de nuevo? Pero eso poco tiene que ver. Debo decirle, señor Sawyer, que nunca tuve la desgracia de tratar de esa manera a un animal, y que al portarse de esa manera lastima usted su propio prestigio, tanto o más que a su caballo. Recuerde que todos seremos juzgados por nuestras obras, tanto hacia los hombres como hacia las bestias». Dicho esto, el amo me condujo a casa con lentitud, muy apenado como lo denunciaba su tono, y se dirigía con tanta franqueza a los caballos de su misma categoría que a sus inferiores, ya que otro día, al salir, nos encontramos con cierto capitán Langley, un amigo del amo que conducía una espléndida yunta de tordillos que tiraban de un coche. Al cabo de una breve conversación, el capitán inquirió: «Señor Gordon, ¿qué opina usted de mi nueva yunta? Se lo tiene por el experto en caballos de esta zona, y me gustaría conocer su opinión. Son animales de una belleza habitual, y si son en todo tan buenos como en su aspecto, no podría desear nada mejor. Pero veo que sigue ateniéndose a ese sistema suyo para molestar a sus caballos, disminuir su vigor». «¿Se refiere a las riendas tensas? Ah, sí, ya sé que es su tema preferido. Bueno, el caso es que me gustaría ver mis caballos con la cabeza alta, y a mí también tanto como a cualquiera, pero no me gusta ver que se la sostienen alta, pues así pierde todo mérito. Usted es militar, Langley. Sin duda le gustará que su regimiento luzca en los desfiles con las cabezas erguidas y demás, pero no recibirá muchos elogios por la forma de preparar a sus hombres si todos llevan la cabeza sujeta a una tabla. En un desfile, eso no causará mucho daño, fuera de molestarlos y fatigarlos, pero ¿qué sería en un ataque a la bayoneta contra el enemigo, cuando necesitan utilizar libremente cada músculo y recurrir a todo su vigor? No daría gran cosa por su posibilidad de victoria. Y lo mismo pasa con los caballos. De ese modo les desgasta los nervios y disminuye la fuerza. No les permite poner todo su peso en la faena, de modo que deben esforzar demasiado sus músculos y coyunturas, cosa que por supuesto los fatiga con mayor rapidez. Créame cuando se lo digo. Los caballos fueron hechos para tener las cabezas libres tanto como los hombres, y si nos dejáramos guiar más por el sentido común y menos por la moda, veremos cómo muchas cosas se desenvuelven con mayor facilidad. Además, sabe tan bien como yo que cuando un caballo da un paso en falso, tiene mucha menos posibilidad de recobrarse si tiene sujeta hacia atrás la cabeza y el pescuezo. Bueno, ya ventilé bastante mi tema favorito, concluyó riendo mi amo. ¿No quiere probarlo usted también, capitán?
Su ejemplo Estás surtiría gran escuchando efecto. Educándome Me Audiolibros. parece que tiene razón en teoría, admitió el otro. Y eso que dijo de los soldados es un tanto duro de tragar, pero está bien, lo pensaré. Con estas palabras se despidieron. Un día de fines de otoño, mi amo tuvo que hacer un largo viaje por asuntos de negocios. Me ataron al cochecillo y John subió junto a su amo. Siempre me gustaba tirar del cochecillo, pues era muy liviano y sus grandes ruedas giraban de manera sumamente agradable. Había llovido mucho, el viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo las hojas secas de un lado al otro del camino. Muy contentos, llegamos a la barrera de peaje y el puente bajo de madera. Como las riberas eran bastante altas, el puente, en lugar de elevarse, lo cruzaba justo a nivel, de modo que en el medio, si el río estaba crecido, sus aguas tocaban casi las tablas. Pero como a cada lado había sólidas barandas, eso a la gente no le importaba. El encargado de la barrera comentó que el río estaba creciendo con rapidez y que temía que la noche fuera mala. El agua cubría gran parte de las praderas y en una zona baja del camino me llegó a las rodillas. Pero en el fondo era bueno, y el amo conducía con suavidad, de modo que pude seguir adelante sin problemas. Llegado al pueblo, me alimentaron bien, por supuesto, pero como el amo estuvo mucho tiempo ocupado en sus asuntos, no partimos de regreso a casa hasta la entrada a la tarde. Ya el viento soplaba con mayor fuerza. Oí que mi amo decía a John que nunca había salido con semejante tormenta, y lo mismo pensé yo mientras bordeábamos un bosque, donde los troncos de los árboles se sacudían como ramitas y el aullido del viento era terrible. Ojalá salgamos pronto de este bosque, dijo el amo. No lo pasaríamos bien si se nos cayera encima de algunas de esas ramas, asintió John. Apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando se oyó un chasquido, un estrépito de algo que se partía, y un roble arrancado de raíz se precipitó entre los demás árboles para ir a caer en el camino delante de nosotros mismos. No diré que no me asusté, pues lo estaba. Me detuve inmóvil y creo que temblando. Claro está que no di la vuelta ni eché a correr. Mi crianza me lo impedía. John bajó de un salto y en un segundo estuvo a mi lado. «Nos salvamos por poco», declaró el amo. «¿Y ahora qué hacemos? No podemos pasar por encima de ese árbol ni darle la vuelta. No nos queda otra alternativa que volver a la encrucijada, y de ese modo tendremos que recorrer más de 6 kilómetros antes de llegar de nuevo al puente de madera. Nos retrasaremos, pero el caballo está descansando», repuso John. Así que volvimos hasta la encrucijada. Pero cuando llegamos al puente ya era casi de noche. El agua lo cubría en el medio. Pero como eso suele ocurrir durante las crecientes, el amo no me detuvo. Avanzamos a buen paso, pero en cuanto toqué con las patas la primera parte del puente, advertí que algo andaba mal. Sin atreverme a seguir adelante me detuve de pronto. «Vamos, azabache», dijo mi amo, tocándome apenas con el látigo, pero yo no me atreví a moverme. Entonces me azotó con más fuerza. Di un salto, pero no avancé. «Algo raro pasa, señor», declaró John. Mientras bajaba del coche, se acercaba a mí y miraba a todos lados, tratando de conducirme hacia adelante. «Vamos, azabache, ¿qué ocurre?». Aunque por supuesto no podía explicárselo, yo sabía que el puente no era seguro. En ese preciso momento, el encargado de la barrera de peaje del lado opuesto salió corriendo de su casa, agitando una antorcha como enloquecido. «Oigan, oigan, deténganse». «¿Qué ocurre?», gritó a su vez mi amo. «El puente se rompió en el medio. Si avanzan, caerán al río». «Gracias a Dios», murmuró mi amo. Este azabache», agregó John mientras me tomaba por la brida para conducirme con suavidad hacia el camino de la derecha, junto al río. Durante largo rato, ni el amo ni John dijeron palabra. Por fin, el amo comenzó a hablar con voz seria, aunque no le entendí gran parte de lo que dijeron. Me enteré de que pensaban que si yo hubiese avanzado como mi amo quería, sin duda habría cedido el puente y entonces caballo, carruaje, amo y criado hubiéramos caído al río. Como las aguas corrían con mucha fuerza, no había luz ni nadie que nos ayudara. Lo más probable habría sido que nos ahogáramos todos. Dijo el amo que Dios había dotado a los hombres de razón, que les permitía descubrir cosas por sus propios medios, pero que a los animales les había concedido una sabiduría que no dependía de la razón, que era mucho más rápida y perfecta a su modo, y mediante la cual salvaban con frecuencia las vidas de los hombres.
Por fin llegamos a la entrada del Estás parque, escuchando donde nos encontramos con el Educando jardinero que Audiolibros. nos buscaba. Dijo que el ama estaba muy angustiada, temerosa de que hubiera sucedido algún accidente, y que había enviado a James con Justice, el ruano, rumbo al puente de madera para que preguntaran por nosotros. Vimos luz en la puerta de la sala y en las ventanas de arriba, y cuando llegamos, el ama corrió a nuestro encuentro diciendo: «Querido mío, ¿estás realmente a salvo?» Oh, estaba de lo más ansiosa, imaginándome toda clase de cosas. ¿Tuvieron algún accidente? No, amor mío. Pero si tu azabache no hubiera sido más sabio que nosotros, el río nos habría arrastrado a todos junto al puente de madera. No pude oír más, ya que se dirigieron a la casa mientras John me conducía al establo. Ah, qué sabrosa cena me sirvieron esa noche. Una buena cantidad de afrecho pisado, avena con habas, y después un lecho de paja bien grueso, de lo cual me alegré, ya que estaba cansado. Un día en que John y yo habíamos salido por encargo del amo, cuando volvíamos sin prisa por un largo camino recto, vimos desde cierta distancia un muchacho que intentaba hacer saltar un pony por encima de un cercado. El pony no quería saltar, y cuando el muchacho lo azotaba con el látigo, se limitaba a volverse de costado. Volvía el jinete a castigarlo, y el caballo se volvía del otro lado. Por fin el muchacho desmontó y lo vapuleó con fuerza, golpeándole la cabeza. Luego volvió a montar e insistió en sus intentos de hacerlo saltar el cercado, sin dejar de talonearlo vergonzosamente. Pero el pony seguía negándose. Llegábamos casi junto a ellos, cuando el pony bajó la cabeza, levantó las patas traseras y envió al muchacho limpiamente de cabeza en un denso seto espinoso. Hecho esto, partió al galope con la rienda colgada de la cabeza. Merecido lo tiene, Exclamó John, riendo. ¡ay! ¡Ay! Se lamentaba el jovencito mientras forcejeaba entre las espinas. Oiga, venga a ayudarme. Gracias. Creo que está en el sitio adecuado. Y tal vez unos cuantos arañazos le enseñen a no hacer saltar un pony por encima de un cercado demasiado alto para él. Le contestó John, antes de alejarse conmigo, mientras decía para sí: Es posible que ese joven sea tan mentiroso como cruel. Volveremos a casa por la propiedad del granjero Bushby, y así, si alguien quiere saber qué pasó, tú y yo podremos decírselo a Sabache. De modo que tomamos a la derecha y no tardamos en llegar al depósito cercano a la casa. El granjero se apresuró a salir a nuestro encuentro, mientras su esposa, de pie junto a la entrada, esperaba muy asustada. ¿No vieron a mi hijo?, preguntó el señor Bushby cuando llegamos. Salió hace una hora en mi pony negro, que acabo de volver sin jinete. Más le conviene ir sin jinete, señor, a menos que se lo monte como es debido, Comentó John. ¿qué quiere decir? Bueno, señor, es que vi cómo su hijo azotaba y golpeaba y pateaba a ese pobre animal de una manera vergonzosa, porque no quería saltar un cercado demasiado alto para él. El pony se portaba bien, sin maldad alguna, pero acabó por encabritarse y arrojar al jovencito en el seto espinoso. Quiso a que lo ayudara, pero... Y le ruego me disculpe, señor, no quise hacerlo. No se le rompió ningún hueso, recibirá apenas algunos arañazos. Al oírlo, la madre rompió a llorar, exclamando: Mi pobre Bill, tengo que ir en su busca. Debe estar lastimado. Mejor será que vuelvas a casa, le indicó el granjero. Bill merece una lección por esto, y yo me ocuparé de que la reciba. No es la primera ni la segunda vez que maltrata a ese pony, y debo poner fin a esa conducta. Le agradezco mucho, Manly. Buenas noches. Fue así como reanudamos la marcha, durante la cual John no cesó de reír por lo bajo. Cuando le contó a James lo sucedido, este rió también diciendo: Se lo merece. Conocí en la escuela ese muchacho que se daba mucho pisto por ser hijo de un terrateniente. Siempre alardeaba y maltrataba a los más pequeños. Claro que los mayores no hacíamos caso de esas tonterías. Y le hicimos entender que en la escuela y el campo de juegos, los hijos de ricos y de los jornaleros son todos iguales. Recuerdo que un día, poco antes de clase, lo descubrí junto a la ventana grande atrapando moscas en las que les arrancaba las alas. Él no me vio, y yo le propiné tal bofetón que lo dejé tendido en el suelo. Furioso como estaba, casi me asusté, de tal manera bramaba y vociferaba. Los muchachos acudieron desde el campo de juegos y el maestro desde la calle para ver a quién asesinaban. Claro que enseguida conté lo sucedido. Mostré al amo esas pobres moscas, algunas aplastadas y otras se arrastraban indefensas, y también las alas sobre el antepecho de la ventana. Nunca lo vi tan enojado como entonces, pero como Bill seguía gimiendo y chillando como cobarde que era, no lo castigó como había hecho yo,
sino que lo hizo sentarse en una banqueta alta toda la tarde y le prohibió salir a jugar durante toda la semana. Después nos habló a todos con mucha seriedad sobre la crueldad, explicándonos qué perverso y cobarde era dañar a los débiles e indefensos. Pero lo más que se me grabó en la mente fue esto. Dijo que la crueldad era la marca del mismo demonio y que si veíamos a alguien que se complaciera en la crueldad, podíamos saber a quién pertenecía, ya que el demonio era un asesino desde el principio y un torturador hasta el fin. Por el contrario, donde viéramos personas que quisieran a sus vecinos y fueran bondadosos con hombres y bestias, reconoceríamos la marca de Dios, puesto que Dios es amor. Fue la verdad más grande que te enseñó tu maestro. Asintió John. No existe religión sin amor. La gente puede hablar cuanto quiera sobre su religión, pero si ésta no les enseña a ser buenos con hombres y animales, no será más que una engañifa, nada más que una engañifa que no tardará en descubrirse como tal. Capítulo 5. James Howard. Una mañana de principios de diciembre, John acababa de conducirme a mi casilla después de mi ejercicio diario y me ajustaba la tela con que me cubría. James venía del granero con un poco de avena cuando entró en el establo mi amo, bastante serio y con una carta en la mano. John cerró la portezuela de mi casilla, se llevó una mano a la gorra y aguardó instrucciones. «Buen día, John», lo saludó el amo. «Quiero saber si tienes alguna queja que presentar sobre James». «¿Queja, señor?» «No, ninguna». «¿Es laborioso en su tarea, irrespetuoso contigo?» «Sí, señor. Siempre». «¿Nunca le sorprendiste abandonando sus tareas en cuanto le dabas la espalda?» «Nunca, señor». «Está bien, pero debo hacerte otra pregunta. ¿Tienes alguna razón para sospechar que cuando sale a pasear los caballos o lleva algún mensaje, se detiene a conversar con sus amigos o entra en casas donde nada tiene que hacer, dejando fuera los caballos?» «No, señor, de ninguna manera. Y si alguien ha estado diciendo eso de James, no lo creo, ni pienso creerlo hasta que lo haya visto demostrado ante testigos. No sé quién puede haber calumniado a James, pero sí puedo decirle que nunca tuve en este establo un ayudante más fiel, inteligente y tratable, en cuya palabra y trabajo puedo confiar. Es bondadoso y listo con los caballos, y preferiría dejarlos en sus manos antes que en las de la mitad de los jóvenes de encaje y librea que conozco. Si alguien quiere saber cómo es James Howard, que venga a verme», concluyó con un decidido movimiento de cabeza. Mientras tanto, el amo los escuchaba serio y atento, pero en cuanto John finalizó su discurso, sonrió ampliamente y mirando cordialmente a James, que permanecía inmóvil en la puerta, exclamó: «James, hijo mío, deja esa avena y ven aquí. Me alegro de comprobar que la opinión de John sobre ti concuerda de manera tan exacta con la mía propia. John es un hombre cauteloso cuya opinión sobre la gente no siempre es fácil obtener. Por eso pensé que, si lo interrogaba, me enteraría pronto de lo que deseaba saber. De modo que, al grano, he recibido una carta de mi cuñado, Sir Clyford Williams, de Clyford Hall, pidiéndome que le encuentre un caballerizo joven y digno de confianza que conozca su oficio. Su anciano cochero, que vive con él desde hace 20 años, se está debilitando y le hace falta un hombre que lo ayude y aprenda sus tareas, de modo que pueda reemplazarlo cuando se jubile. Recibirías al principio 18 chelines semanales, un traje para el establo, otro para conducir, un dormitorio sobre la cochera y un muchacho a tus órdenes. Sir Clyford es un buen amo, y si consigues el puesto, sería un buen comienzo para ti. Por otro lado, no quiero desprenderme de ti, y sé que si te vas, John perderá su mano derecha». «Así es, señor, pero no me interpondría en su futuro por nada del mundo», declaró John. «¿Qué edad tienes, James?», quiso saber el amo. «En mayo que viene cumpliré 19, señor». «Eres muy joven. ¿Qué le parece, John?» «Bueno, señor, es joven, sí, pero tan responsable como un hombre, fuerte y bien desarrollado, y aunque no ha tenido mucha experiencia para conducir, tiene mano liviana y firme, mirada rápida y es cuidadoso. Estoy completamente seguro de que ningún caballo suyo quedará estropeado por descuidos de su parte. Tu palabra será decisiva, John», anunció el amo, ya que Sir Clyford añade en una postdata: «Si pudiera encontrar un hombre entrenado por John, lo preferiría a cualquier otro. Así que piénsalo, James. Consulta a tu madre durante la cena y luego comunícame tu decisión». Pocos días después de esta conversación, quedó definitivamente establecido que James partiría para Clyford Hall un mes o un mes y medio más tarde, como más conviniera a su amo. Mientras tanto, practicaría conduciendo todo lo posible. Fue maravilloso ver entonces a cuántos sitios de la ciudad iba el amo el sábado,
y por qué extrañas calles nos conducían. No dejaba de ir a la estación ferroviaria en el momento en que llegaba el tren, cuando berlinas y carruajes, carretas y ómnibus pretendía pasar el puente al mismo tiempo. Cuando sonaba la campana del ferrocarril, ese puente requería buenos caballos y buenos conductores, ya que era estrecho y había un desvío brusco hacia la estación, donde no habría sido difícil chocar si no se andaba con tiento. Días después, mis amos decidieron visitar a unos amigos que habitan a unos 50 kilómetros de casa, y James debía conducirlos. El primer día recorrimos 35 kilómetros, hallamos algunas colinas largas y empinadas, pero James conducía con tanto cuidado y consideración que no nos costó recorrerlas. Nunca olvidaba ponernos la rastra al ir cuesta abajo, ni quitárnosla en el sitio adecuado. Nos hacía pisar la parte más blanda del camino, y si la colina era muy larga, ponía las ruedas un poco atravesadas, de modo que el carruaje no resbalara hacia atrás y nos daba tiempo para resollar. Todos estos pequeños detalles ayudan mucho al caballo, sobre todo si además se le habla con amabilidad. Paramos 1 o 2 veces en el camino, y cuando el sol se ponía, llegamos a la aldea donde íbamos a pasar la noche. Nos detuvimos frente al hotel principal, uno muy grande cerca del mercado. Por una arcada pasamos a un patio largo, a cuyo fondo se encontraban los establos y cocheras. 2 mozos de cuadra salieron a recibirnos. El principal era un hombrecillo agradable y activo, con una pierna deforme y un chaleco amarillo a rayas. Nunca había nadie que desencillara con tanta rapidez como él. Después, con una palmada y una palabra de aliento, me condujo a un establo largo que constaba de 6 u 8 pesebres ocupados por 2 o 3 caballos. El otro llevó a Bravía. James aguardó mientras nos fregaban y limpiaban. Nadie me limpió nunca tan suave y rápidamente como aquel viejecillo. Cuando hubo concluido, James se adelantó a palparme como si no creyera posible que estuviera listo, pero comprobó que tenía la piel tan limpia y suave como una seda. «Vaya», exclamó entonces. «Me creía bastante rápido, y a John más rápido aún, pero usted supera todo lo que conozco en cuanto a ser veloz y concienzudo al mismo tiempo. La práctica hace la perfección, y si no fuera así, sería una lástima», declaró el viejo. «¿Quién no sería perfecto con 40 años de práctica?» «Eso sí sería una vergüenza. En cuanto a rapidez, pues, bendito sea, solo es cuestión de costumbre. Si uno se acostumbra a ser rápido, resulta tan fácil como ser lento. Más fácil, diría. A decir verdad, no me resulta saludable demorarme en una tarea el doble del tiempo requerido. Bendita sea, no podría silbar si cumpliera mis tareas con lentitud como hacen algunos. Mire, ando entre caballos desde que tenía 12 años, en establos de caza y de carrera. Como soy pequeño, fui jockey durante varios años, pero en la pista de Goodwood el césped estaba muy resbaloso. Mi pobre Larkspur tuvo una rodada y yo me quebré la rodilla. Por supuesto, ya no servía de nada allí, pero como no podía vivir sin caballos, me empleé en los hoteles y le digo que es un verdadero placer manejar un caballo como este. Bien criado, bien acostumbrado, sé bien cómo se trata a un cuidado. Bendita sea yo caballo. Déjelo en mis manos 20 minutos y yo le diré qué clase de caballerizo ha tenido. Fíjese en este, placentero, tranquilo, se mueve como usted lo desea, ofrece las patas para que se las limpien o cualquier cosa que usted le pida. Otros, en cambio, se ponen nerviosos, no se mueven para el lado adecuado, corren por el establo, agitan la cabeza en cuanto uno se acerca a ellos, echan atrás las orejas y demuestran temor, o si no, intentan patear. Pobrecitos. Yo sé cómo los han tratado. Si son tímidos, ese tratamiento los vuelve asustadizos. Si son briosos, los vuelve ariscos o pelizongrosos. Su carácter se forma principalmente cuando jóvenes. Bendita sea, son como niños, que se les indique el camino que deben seguir, como dice la Biblia, y cuando mayores no se apartarán de él. Si se les da la ocasión, claro está. Me gusta oírlo hablar. Así decimos también en casa, en la del amo, declaró James. ¿Quién es su amo, jovencito? Si me permite la pregunta, por lo que veo, se diría que es una buena persona. Es el caballero Gordon, de Parque Birtwick, del otro lado de las colinas de Beacon, explicó James. Ah, sí,
He oído hablar de él. Gran conocedor de caballos, ¿verdad? ¿El mejor jinete del país? Así lo creo, aunque ahora monta muy poco desde que se mató su pobre hijo. Ah, pobre caballero. Recuerdo haberlo leído en el diario en ese momento. También se mató un hermoso caballo, ¿verdad? Sí, un espléndido animal, hermano de este y muy parecido a él. ¡Qué pena! ¡Qué pena!, exclamó el anciano. Si mal no recuerdo, era un mal sitio para saltar, con un cerco delgado arriba y una riviera empinada hasta el arroyo, ¿no? Ningún caballo podía haber visto por dónde iba. Bueno, yo soy tan partidario como cualquiera de cabalgar con audacia, pero así todo hay ciertos saltos que solo un cazador muy experimentado debe intentar. La vida de un hombre y la de un caballo valen más que la cola de un zorro. Por lo menos yo opino que así debe ser. Mientras tanto, el otro hombre terminó con bravía y nos llevó nuestro maíz, de modo que James y el anciano salieron juntos del establo. Más tarde, al anochecer, el segundo mozo de cuadra llevó el caballo de un viajero, y mientras lo limpiaba, un joven con una pipa en la boca entró en el establo a conversar. «Oye, Towler», le pidió el mozo, «acerca la escalera al pajar y baja un poco de heno para el pesebre de este caballo, ¿quieres? Pero antes deja la pipa». «Bueno», aceptó el otro, que se dirigió a la puerta trampa. Poco después lo oí llegar arriba y bajar el heno. Por fin James fue a vernos, y luego la puerta quedó cerrada. No sé cuánto tiempo dormí, ni qué hora de la noche era cuando desperté muy incómodo, aunque sin saber por qué. Me levanté. El aire parecía denso y asfixiante. Oí toser a bravía y que uno de los caballos se paseaba inquieto. La oscuridad, que era completa, me impedía ver nada, pero el establo estaba lleno de humo que apenas me permitía respirar. La puerta trampa había quedado abierta. Me pareció que allí provenía el humo. Aguzando el oído, percibí un ruido suave, una especie de ráfaga acompañado de crujidos y chasquidos. Aunque no sabía qué era, algo en ese sonido tan extraño me hizo temblar de pies a cabeza. Todos los demás caballos estaban ya despiertos. Unos tironeaban de sus cabestros, otros golpeaban el suelo con las patas. Al fin oí pasos fuera, y el mozo de cuadra que había acompañado al caballo del viajero irrumpió en el establo con una lámpara y se puso a desatar los caballos, tratando de conducirlos afuera. Pero tanta prisa parecía tener y tan asustado estaba él mismo que me asustó aún más. El primer caballo no quiso seguirlo. Probó con el segundo y el tercero, pero tampoco ellos se movieron. Por fin se me acercó e intentó sacarme del establo a la fuerza. Claro está que no lo consiguió. Después de intentar con todos nosotros por turno, abandonó el establo. Sin duda fuimos muy tontos, pero el peligro parecía rodearnos. No veíamos a nadie conocido en quien confiar. Todo era extraño e incierto. El aire fresco que entraba por la puerta abierta hacía más fácil respirar, pero el ruido de arriba aumentaba, y al levantar la cabeza vi por entre rejas de mi pesebre una trémula luz roja reflejada en la pared. Entonces oí que afuera alguien gritaba «¡Fuego!», y el viejo mozo de cuadra entró rápida y tranquilamente. Sacó un caballo y volvió en busca de otro, pero las llamas jugueteaban ya alrededor de la puerta trampa y arriba el estrépito era espantoso. En ese momento oí la voz de James, tranquila y alegre como siempre. «Vamos, lindos, es tiempo de que partamos, así que despierten y vengan conmigo», decía mientras se acercaba a mí, que estaba más cerca de la puerta. «Ven, azabache, déjate poner la brida, muchacho, que pronto saldremos de este ahogo». Me la puso sin perder tiempo. Luego se quitó el pañuelo del cuello, con el cual me cubrió los ojos para sacarme del establo entre caricias y halagos. A salvo en el patio, me quitó el pañuelo de los ojos y gritó: «A ver, alguien que se ocupe de este caballo mientras yo voy en busca del otro». Un hombre alto y corpulento se adelantó para hacerse cargo de mí, mientras James se precipitaba de vuelta en el establo. Al verlo alejarse, lancé un agudo relincho. Más tarde, Bravía me dijo que relinchar fue lo mejor que pude haber hecho, ya que de no haberme oído afuera, jamás habría tenido valor para salir. Poco después, oí entre todo aquel alboroto y estrépito una voz clara y sonora, en la cual reconocí la de mi amo. «¡James Howard! ¡James Howard! ¿Estás ahí?». No hubo respuesta, pero oí el ruido de algo que caía en el establo, y al instante siguiente lancé un relincho fuerte y jubiloso, ya que vi a James que salía entre el humo, llevando consigo a Bravía.
Esta tosía violentamente y él no podía hablar. Mi valiente muchacho, exclamó el amo poniéndole una mano sobre el hombro. ¿estás herido? James meneó la cabeza negativamente, sin poder hablar aún. Sí, es un joven valiente sin duda alguna, Comentó el hombrón que me sujetaba. Y ahora, James, en cuanto hayas recobrado el aliento, nos alejaremos de aquí lo más pronto posible, indicó el amo. Nos dirigíamos a la entrada cuando desde el mercado se oyó el redoble de un galope y el retumbar de ruedas. ¡Es la bomba de incendios! ¡La bomba de incendios!, gritaron 2 o 3 voces. ¡Apártense! ¡Dejen pasar! Y con un gran estrépito irrumpieron en el patio 2 caballos que arrastraban consigo la pesada bomba. 2 bomberos saltaron a tierra. No tuvieron que preguntar dónde era el incendio, pues una enorme llamarada brotaba del techo. Tan rápido como podíamos, salíamos a la amplia y silenciosa plaza del mercado. Brillaban las estrellas, y salvo por el ruido que dejábamos atrás, todo era quietud. El amo abrió la marcha hasta un gran hotel del otro lado, y en cuanto llegó el mozo de cuadra, dijo: James, ahora debo volver junto a mi esposa. Te confío enteramente en los caballos. Pide lo que haga falta. Dicho esto, partió. No corría, pero nunca vi a nadie caminar tan rápido como mi amo aquella noche. Antes de entrar a nuestros establos, oímos un sonido espantoso. Los bramidos de esos pobres caballos abandonados para morir quemados allá dentro eran terribles. Bravía y yo nos quedamos angustiados, pese a estar a salvo y bien cuidados. La mañana siguiente, el amo fue a ver cómo estábamos y a hablar con James. No oí gran cosa, pues el mozo de cuadra me estaba fregando, pero noté que James parecía muy contento y que el amo se mostraba orgulloso de él. Tanta alarma había pasado por la noche el ama, que la partida fue postergada hasta la tarde. Con la mañana libre, James se dirigió primero a la hostería para revisar nuestros arneses y el carruaje, y luego fue en busca de noticias sobre el incendio. Cuando regresó, le oímos hablar de él con el mozo de cuadra. Al principio, nadie lograba explicarse cómo había comenzado el fuego. Por fin, un hombre dijo haber visto que Dick Towler entraba en el establo con una pipa en la boca, y que al salir no la tenía y fue a la taberna en busca de otra. Entonces el segundo mozo de cuadra declaró haber pedido a Dick que subiera la escalera en busca de un poco de heno, aunque indicándole que antes dejara la pipa. Dick negó haberla llevado consigo, pero nadie le creyó. Recordando la regla de John Manley de no permitir nunca una pipa en el establo, pensé que debería regir en todas partes. James contó que el techo y el piso se habían hundido y que solo quedaban las paredes ennegrecidas. Los 2 pobres caballos a los que no se pudo sacar quedaron enterrados bajo las vigas y baldosas quemadas. El resto del viaje resultó muy fácil. Poco después del crepúsculo, llegamos a la residencia del amigo de mi amo. Allí nos condujeron a un establo limpio y espacioso, donde un bondadoso cochero nos acomodó. Cuando se enteró de lo del incendio, expresó una alta opinión de James diciendo: Una cosa está clara, joven. Sus caballos saben en quién pueden confiar. Sacar a los caballos del establo cuando hay un incendio o inundación es una de las cosas más difíciles del mundo. No sé por qué se resisten a salir, pero ni siquiera 1 en 20 lo hace. Nos detuvimos 2 o 3 días en aquel lugar y luego regresamos a casa. No hallamos inconvenientes en el trayecto. Nos alegramos de estar de nuevo en nuestro establo y John también se alegró de vernos. Antes de alejarse, James comentó: Me pregunto quién me reemplazará. El pequeño Joe Green, repuso John. ¿Joe Green? Pero si es un niño. Tiene 14 años y medio, observó John. Pero es tan pequeño. Sí, pero también es rápido, voluntarioso y bueno, tiene muchas ganas de venir. A su padre le agradaría y sé que al amo le gustaría darle esta oportunidad. Me dijo que si yo pensaba que nos serviría, él buscaría un muchacho más corpulento, pero le contesté que estaba dispuesto a probarlo durante 6 semanas. ¿6 semanas? Repitió James. Vaya, pasarán 6 meses antes de que pueda serte de utilidad. Te dará mucho trabajo, John. Bueno, el trabajo y yo somos muy buenos amigos. Nunca le he temido. Rió John. Eres un hombre excelente. Ojalá llegue a ser como tú, comentó James. No suelo hablar de mí mismo, declaró John. Pero ya que te alejas de nosotros en busca de fortuna, te diré cómo veo estas cosas. Tenía yo la misma edad de Joseph cuando mis padres murieron de fiebre, con 10 días de diferencia, dejándome solo en el mundo con mi hermana inválida. Nelly, sin un pariente a quien pedir ayuda.
Como criado de un terrateniente, yo no ganaba lo suficiente para mantenerme a mí mismo, mucho menos a los dos, y mi hermana habría tenido que ir a un asilo de no haber sido por nuestra ama, a quien con toda razón Nelly llama su ángel. El ama le alquiló una habitación en la casa de la anciana viuda Mallet. Le encomendó tejidos y bordados en cuanto pudo hacerlos. Cuando enfermaba le enviaba comida y muchas cosas bonitas, y fue como una madre para ella. El amo, por su parte, me llevó al establo a las órdenes del viejo Norman, que entonces era el cochero. Comía en la casa, dormía en el altillo, y además de un traje completo, ganaba 3 chelines por semana, de modo que pude ayudar a Nelly. Norman podía haberse opuesto, aduciendo que a su edad no podía perder el tiempo con un muchacho inexperto que solo conocía las tareas de labranza, pero fue como un padre para mí y se tomó muchas molestias conmigo. Cuando murió el anciano, pocos años después, yo lo reemplacé. Ahora, por supuesto, gano los mejores sueldos que me permiten ahorrar para el futuro, y Nelly es muy feliz. Por eso, James, no soy yo quien va a desdeñar a un muchachito ofendiendo a un amo tan bueno y amable. No, te echaré mucho de menos, James, pero ya saldremos adelante. No hay nada mejor que hacer una buena acción cuando se presenta la oportunidad, y me alegro de tenerla. Entonces, ¿no estás de acuerdo con ese dicho? Cada uno cuídese de sí mismo y los demás que se arreglen solos. Por cierto que no. ¿A dónde habríamos ido a parar Nelly y yo si el ama y el viejo Norman se hubieran ocupado solo de lo suyo? Ella estaría en el asilo y yo cosechando nabos. ¿Dónde estarían Azabache y Bravía si tú hubieras pensado nada más que en ti mismo? Habrían muerto quemados. No, Jim, no. Ese es un dicho egoísta e impío. Lo emplee quien lo emplee, y si alguien cree que no debe ocuparse sino de sí mismo, es una lástima que no lo hayan ahogado como a un cachorro o a un gatito antes de abrir los ojos. Así opino yo, concluyó John, con un decidido movimiento de cabeza. James rió al oírlo, pero dijo con voz emocionada: aparte de mi madre, has sido mi mejor amigo. Espero que no me olvides. Claro que no, hijo mío, y por mi parte espero que tampoco me olvides si alguna vez puedo serte útil. El día siguiente, Joe fue al establo para aprender todo lo posible antes de la partida de James. Aprendió a barrer el establo, a llevarnos paja y heno, y empezó a limpiar los arneses y a lavar el carruaje. Como su escasa estatura le impedía cuidar de Bravía y de mí, James le enseñó con patas alegres, puesto que, bajo las órdenes de John, iba a tener a su cargo al pony. Era un muchacho simpático y avispado que siempre emprendía sus labores silbando. Al principio, Patas Alegres protestó mucho por verse manoseado por un muchacho ignorante, como decía él, pero a fines de la segunda semana me dijo confidencialmente que, según su opinión, aquel aprendería bien. Por fin llegó el día en que James debía abandonarnos, y alegre como solía ser, esa mañana se mostraba apesadumbrado. Es que dejo aquí muchas cosas, confesó a John, a mi madre y a Betsy, a ti unos buenos amos, a los caballos y mi buen Patas Alegres. En mi nueva residencia no habrá nadie a quien conozca, si no fuera porque voy a obtener un puesto más elevado y así podré ayudar mejor a mi madre. Creo que no habría podido decidirme. Me resulta difícil de veras, John. Así es, muchacho, pero no tendría muy buena opinión de ti si fueras capaz de abandonar tu hogar por primera vez sin lamentarlo. Anímate, allá te harás de amigos, y si cumples como sé que lo harás, tu madre se sentirá orgullosa de ti por haber llegado a ocupar una posición tan buena. Así animó John a James, pero todos lamentábamos perderlo. En cuanto a Patas Alegres, lo lloró durante varios días y casi perdió el apetito. Por eso John lo llevó junto conmigo a ejercitarse varias mañanas hasta que, trotando y galopando, el pequeño Patas Alegres recobró su alegría. El padre de Joe solía ir a ayudar, ya que conocía el oficio. Joe se esforzaba mucho por aprender y John se sintió muy alentado. Capítulo 6. En busca del médico. Una noche, pocos días después de la partida de James, acababa de comer mi heno y dormía profundamente sobre la paja cuando me despertó bruscamente el fuerte tañido de la campana del establo. Oí que John abría la puerta de su casa y corría hacia la mansión. No tardó en volver y, abriendo la puerta, entró llamándome. «¡Despierta, Azabache! Tendrás que correr como nunca». Antes de que tuviera tiempo de pensar, ya me había colocado la montura y la brida. Corrió en busca de su abrigo y luego me condujo a trote rápido hasta la puerta de la mansión, donde el caballero que esperaba lámpara en mano le dijo:
Bueno, John, corre por tu vida, o mejor dicho, por la de tu ama, ya que no queda tiempo que perder. Entrega esta nota al doctor White. Deja que el caballo descanse un poco en la hostería y regresa lo antes posible. Sí, señor, repuso John, mientras me montaba sin tardanza. El jardinero que ocupaba la cabaña y había oído sonar la campana tenía ya abierto el portón. Así partimos atravesando el parque, cruzamos el poblado y bajamos la colina hasta llegar a la barrera de peaje. John llamó a gritos y golpeó la puerta hasta que el encargado salió y abrió la puerta de par en par. Bueno, tenga la barrera levantada para que pase el médico. Aquí tiene el dinero, le indicó John antes de volver a partir. Teníamos por delante un largo tramo de camino liso, junto a la orilla del río. John me dijo: Vamos, azabache, haz lo mejor que puedas. Así lo hice. No necesité látigo ni espuelas. Por espacio de 2 kilómetros galopé con toda la velocidad que me permitían mis patas. No creo que mi anciano abuelo, el que ganó la carrera de Newmarket, haya sido más veloz. Cuando llegábamos al puente, John me retuvo un poco, palmeándome el pescuezo mientras decía: Muy bien, azabache, eres una maravilla. Me habría permitido seguir más despacio, pero yo, entusiasmado como estaba, partí a igual velocidad. John tocó 2 veces la campana antes de golpear la puerta con estrépito. Se abrió una ventana. El doctor White, con gorro de dormir, asomó la cabeza e inquirió: ¿Qué desea? La señora Gordon está muy enferma, doctor, y el amo quiere que vaya enseguida, pues cree que ella moriría sin su ayuda. Aquí traigo un mensaje escrito. Espere, ya voy. Asintió el médico que, cerrando la ventana, no tardó en salir a la puerta. Lo malo es que mi caballo anduvo todo el día y está agotado. Mi hijo se llevó el otro. ¿Qué se puede hacer? ¿Puede prestarme el suyo? Galopó casi todo el trayecto y debía hacerlo descansar aquí. Si usted lo considera necesario, no creo que mi amo se oponga, señor. Está bien, enseguida estaré listo. John se quedó a mi lado acariciándome el cuello. Yo me sentía muy acalorado. Poco después salió el médico con su látigo en la mano. Eso no le hará falta, señor, le hizo notar John. Azabache seguirá hasta que no dé más. De ser posible, cuídelo, señor. No quiero que sufra ningún daño. Oh, no, John. Pierde cuidado, le contestó el médico, y en 1 minuto dejamos muy atrás a John. No describiré el trayecto de regreso. El médico era más pesado que John y menos buen jinete. Sin embargo, hice cuanto pude. El encargado de la barrera de peaje la tenía abierta, y cuando llegamos a la colina, el médico me sofrenó diciendo: Bueno, amiguito, tómate un respiro. Me alegré de que lo hiciera, pues me sentía casi agotado, y aquel respiro me permitió seguir adelante, de modo que pronto llegamos al parque. Joe aguardaba junto al portón, y mi amo en la entrada de la residencia, ya que nos había oído llegar. No pronunció palabra, sino que entró junto con el médico mientras Joe me conducía al establo. Me alegré de llegar a casa, pues me temblaban las piernas de tal modo que solo pude quedarme inmóvil, jadeante. No tenía un pelo seco en el cuerpo, me corría el sudor por las patas y despedía vapor por todas partes, como una olla en el fuego, como solía decir Joe. Pobre Joe, era tan joven y pequeño, y aún sabía muy poco, y su padre, que podía haberlo ayudado, se encontraba en la aldea vecina, pero estoy seguro de que hizo cuanto pudo por mí. Me frotó las patas y el pecho, pero no me cubrió con la manta caliente, suponiendo que, acalorado como estaba, no me iba a gustar. Luego me sirvió un balde lleno de agua que bebí hasta la última gota, ya que estaba fría y muy sabrosa. Después me ofreció un poco de heno y de maíz, y creyendo haber hecho bien, se marchó. Pronto comencé a temblar y a estremecerme, con un frío mortal. Me dolían las patas, los ijares y el pecho, y sentía dolores en todo el cuerpo. Mientras así temblaba, cómo deseé mi manta gruesa y caliente. Ansiaba que llegara John, pero éste debía recorrer 9 kilómetros a pie, de modo que me tendí en la paja y procuré dormir. Mucho después, oí a John en la puerta y lancé gemido bajo, pues me sentía muy enfermo. En un instante, acudió a mi lado y se inclinó sobre mí. Aunque yo no podía explicarle lo mal que me sentía, pareció comprenderlo todo. Después de cubrirme con 2 o 3 mantas tibias, corrió a la casa en busca de agua caliente. Con ella me preparó no sé qué mezcla que bebí. Por fin creo que me dormí. John parecía muy disgustado, pues lo oí decirse una y otra vez: ¡Qué muchacho tonto, qué muchacho tonto! No le puso manta, seguro que el agua también estaba fría. ¡Ay, estos jovencitos no sirven! Sin embargo, Joe era un buen muchacho al fin y al cabo.
Yo estaba muy enfermo, con los pulmones inflamados de tal modo que respirar me causaba dolor. John me cuidó día y noche. Solía levantarse 2 o 3 veces para ir a verme. Mi pobre azabache, Me dijo un día. mi buen caballo, salvaste la vida de tu ama. Estás Sí, tú la salvaste. Me alegré mucho de oírle decir esto, pues según el médico, de haber demorado un poco más habría sido demasiado tarde. John contó al amo que nunca había visto correr tanto a un caballo, como si supiera qué pasaba. Y yo lo sabía, por supuesto, aunque John creyera lo contrario. Por lo menos esto sabía, que John y yo debíamos ir a toda velocidad posible y que era por el bien del ama. No sé cuánto tiempo estuve enfermo. El señor Bond, el veterinario, venía a verme todos los días. Una vez me hizo una sangría mientras John sostenía un balde para la sangre. Después me sentí muy débil y creí morir. Me parece que todos los demás creyeron lo mismo. Bravía y Patas Alegres fueron trasladados al otro establo para que pudiera estar tranquilo, puesto que la fiebre aguzaba mucho mi oído. Cualquier ruidito me parecía fuerte y distinguía todos los pasos que me entraban y salían de la casa. Yo sabía todo lo que pasaba. Una noche, John tuvo que darme una medicina y Thomas Green fue a ayudarlo. Una vez que la tomé, John me acomodó lo mejor posible y anunció que se quedaría media hora a ver cómo me sentaba la medicina. Tomás dijo que se quedaría con él, de modo que fueron a sentarse en un banco instalado en la casilla de Patas Alegres, donde pusieron la lámpara en el suelo para que su luz no me molestara. Ambos permanecieron un rato en silencio, al cabo del cual Tom Green dijo en voz baja: «John, quisiera pedirte que digas una palabra amable a Joe, que de pura congoja no puede comer ni sonreír. Dice que sabe que todo fue culpa suya, aunque está seguro de haberse conducido como mejor sabía, y que si muere esa bache, nadie volverá a dirigirle la palabra nunca más. Me parte el corazón de oírlo, y pensé que podrías decirle algo, pues no es mal muchacho». Tras una breve pausa, John repuso con lentitud: «No seas demasiado severo conmigo, Tom. Ya sé que no se propuso ningún mal, jamás afirmé otra cosa, pero es que yo también estoy angustiado. Ese caballo es mi orgullo, sin hablar de que es el favorito de los amos, y me resisto a creer que pueda morir de esta manera. Pero si te parece que he sido demasiado duro con el muchacho, procuraré hablarle mañana, es decir, si Azabache mejora». «Gracias, John, gracias. Yo sabía que no quisiste ser tan duro y me alegro de que veas que fue solo ignorancia». Con un tono que casi me sobresaltó, John repuso: ¿Solo ignorancia? ¿Solo ignorancia? ¿Cómo puedes decir solo ignorancia? ¿No sabes que después de la maldad la ignorancia es lo peor que existe? Y solo si Dios sabe cuál hace más daño. La gente cree que con decir, no sabía, no quise perjudicar a nadie, todo queda arreglado. Supongo que Martha Mulwash no se propuso matar a ese bebé cuando los atosigó de jarabes calmantes, pero el caso es que lo mató y fue procesada por homicidio. «Y merecido lo tuvo», agregó Tom. «Ninguna mujer debería de ponerse a cuidar un pequeñuelo sin saber qué es lo bueno y lo malo para él». John prosiguió: Bill Starkey no se propuso provocar un accidente de terror a su hermano cuando se disfrazó de fantasma y lo persiguió a la luz de la luna, pero lo hizo, y ahora ese jovencito tan listo y bien parecido, que podía haber sido el orgullo de cualquier madre, no es más que un idiota y no se curará más aunque llegue a vivir 80 años. Tú mismo te alteraste bastante hace 2 semanas cuando esas señoritas dejaron abierta la puerta de tu invernadero, dejando que entrara el viento frío. Dijiste que mató unas cuantas de tus plantas». «¿Unas cuantas?», repitió Tom. «No quedó un brote tierno sin arrancar. Tendré que plantar todo de nuevo y lo peor es que no sé dónde conseguir los nuevos. Casi enloquecí cuando entré y vi lo que hicieron. Sin embargo, estoy seguro de que esas señoritas no se propusieron hacer eso. Fue solo ignorancia», concluyó John. No oí nada más de esta conversación, pues la medicina surtió efecto haciéndome dormir y por la mañana me sentí mucho mejor. Pero cuando llegué a conocer mejor el mundo, pensé a menudo en las palabras de John. Joe Green adelantaba muy bien. Aprendía con rapidez y tan atento y cuidadoso era que John comenzó a encomendarle muchas cosas. Sin embargo, como ya dije, era pequeño para su edad, de modo que pocas veces se le permitió ocuparse de Bravía o de mí.
Pero una mañana aconteció que John había salido con Justice en la carreta de los equipajes, y el amo quería hacer llegar inmediatamente un mensaje a la casa de un caballero, situada a unos 3 kilómetros de distancia. De modo que envió órdenes a Joe para que me ensillara y llevara el mensaje, agregando la recomendación de que montara con cuidado. Entregado el mensaje, regresábamos tranquilamente hasta que llegamos al horno de ladrillos. Allí vimos una carreta bien cargada de ladrillos con las ruedas atascadas en el barro reseco de unos profundos surcos, y el conductor vociferaba y azotaba despiadadamente a sus 2 caballos. Ante tan triste espectáculo, Joe se detuvo. Los 2 caballos tiraban y forcejeaban con todas sus fuerzas para sacar de allí la carreta, pero sin poder moverla. El sudor les corría a raudales por las patas y flancos. Los costados les palpitaban y tenían todos los músculos en tensión, en tanto que el hombre, sin dejar de tironear por la cabeza al caballo delantero, maldecía y los azotaba con suma brutalidad. ¡Deténgase!, le pidió Joe. No siga castigando así a los caballos. Las ruedas atascadas no les permiten mover la carreta. Sin prestarle oídos, aquel sujeto continuó castigándolos. ¡Pare! Le ruego que pare, insistió John. Yo le ayudaré a alivianar la carreta, pues ahora no pueden moverla. Pilluelo insolente, ocúpate de tus asuntos, que yo me ocuparé de los míos, gruñó el hombre encolerizado y ebrio, mientras reanudaba sus latigazos. Joe me hizo volver la cabeza y partimos al instante a galope tendido hacia la casa del ladrillero. No sé si John habría aprobado nuestra velocidad, pero Joe y yo llevábamos igual propósito, y tan furiosos estábamos que no habríamos podido ir más despacio. La casa se encontraba junto al camino. Joe llamó a la puerta gritando. ¿Hola? ¿Está en casa el señor Clay? Poco después, salía el mismo señor Clay, quien exclamó: «Hola, jovencito. Parece tener prisa. ¿Hay algún pedido de su patrón esta mañana?» No, señor Clay. Es que en su ladrillal un sujeto está matando 2 caballos a azotes. Le dije que se detuviera, pero no quiso. Le ofrecí ayuda para alivianar la carreta y se negó, de modo que vine a decírselo. Le ruego que vaya, señor, insistió Joe, con voz temblorosa por la emoción. «Gracias, hijo mío», repuso el ladrillero, que corrió en busca de su sombrero antes de detenerse un momento. «¿Prestarías declaración sobre lo que viste si hago citar a ese sujeto por un juez?» Lo haría, y con mucho gusto, aseveró Joe. El hombre se alejó, mientras nosotros partíamos hacia casa al trote vivo. Cuando el muchacho saltó de la montura, John le preguntó: Vaya, ¿qué te ocurre, Joe? Pareces furioso. Lo estoy, y con motivo, admitió el jovencito, que luego pasó a contar lo sucedido. Joe solía ser tan silencioso y tímido que extrañaba verlo alterado. Muy bien, Joe. Hiciste lo que debías, muchacho. Lleven o no ante la justicia a ese individuo. Muchos habrían seguido de largo diciendo que no les correspondía intervenir. Por mi parte, sostengo que de donde se vea crueldad y opresión, a todos nos corresponde intervenir. Hiciste bien, hijo mío. Ya tranquilizado, Joe se enorgulleció de que John aprobara su conducta, y me limpió las patas y fregó con mano más firme que de costumbre. Volvían a casa a cenar cuando el lacayo entró en el establo para anunciar que Joe debía ir directamente a la habitación privada del amo, que un hombre había sido detenido por maltratar caballos y que hacía falta una declaración de Joe. Este se enrojeció hasta la frente y con un resplandor en la mirada aseguró: «La tendrán. Arréglate un poco», le indicó John. Joe se enderezó la corbata, se acomodó la chaqueta y en un instante partió. Como nuestro amo era uno de los jueces del condado, solía llevarle casos para que los zanjara o para que determinara qué hacer. Durante un buen rato, nada más oímos en el establo, ya que era la hora de la cena de los hombres. Pero cuando volví a ver a Joe, lo noté muy animado. Me dio una palmada cariñosa diciendo: «No permitiremos tales cosas, ¿verdad, amigo mío?» Después, oímos decir que había prestado declaración con tanta claridad y que los caballos se encontraban tan exhaustos y daban señales de un trato tan brutal que el carretero fue sometido a proceso, como resultado del cual podía ser sentenciado a 2 o 3 meses de prisión. En cuanto a Joe, experimentó un cambio maravilloso. John decía riendo que en esa semana había crecido 3 centímetros, y yo creo que así era. Aunque tan amable y dócil como siempre, actuaba con mayor decisión,
como si de pronto hubiera pasado de niño a hombre. Hasta aquí terminamos con la segunda parte del audiolibro Belleza Oscura de Anna Sewell. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo, y si te ha gustado te agradecería que dejaras un me gusta y comentaras cuáles fueron tus impresiones. Compártelo con las personas que creas que les puede interesar y te espero en la próxima narración. Si es tu primera vez en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido al canal. Esto fue Educándome Audiolibros.